¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Esteban Díaz y bueno, pues vamos a abordar en este martes de, eh, de Zika, que estamos platicando cada martes ya en vivo de diferentes temas. El día de hoy vamos a enfocarnos a lo que es la parte de lo que no se platica, lo que no se dice en el manejo de crisis. Eh, Estamos pues también esperando un poquito a que se conecten otros usuarios, otros seguidores, para que podamos ir eh, teniendo un poquito más de, de quórum en el sistema. Gracias a los que ya están conectados, que ya están en vivo en esta transmisión. Eh, Muchas gracias por estar aquí, ser tan puntuales. La intención de esta plática pues es irnos refiriendo a lo que queremos platicar y darle un enfoque directo a lo que sería las condiciones y características que se tiene cuando se maneja la crisis dentro de lo que es la industria de alimentos. Entonces, en esa parte es como estamos enfocándonos esta plática para poder platicar y darles un panorama de cómo se puede manejar la crisis a nivel de la industria, enfocado directamente a la parte de la industria. Sé que existen hoy muchos tipos de crisis, vamos a ir platicando a lo mejor un poquito de ellas, no vamos a ahondar mucho en eso, le vamos a dar un poquito más el hincapié a lo que es la parte de la industria de alimentos, que es lo que nos acontece o nos preocupa más a todos. Y bueno, vamos a estar viendo algunos ejemplos y algunas cuestiones y que a veces, pues, por ejemplo, hoy en día manejamos y tenemos otros criterios y otras condiciones que a veces sí nos han hecho poder establecer y generar estas condiciones y nos preocupan a veces como personas y que, por ejemplo, en el día a día vivimos diferentes tipos de crisis y que pues hay una forma para poder trabajar y atacar estas condiciones, ¿no? Entonces sí se vuelve importante cómo se desarrolla un programa, cómo se establece estas condiciones. Entonces sí es como una característica importante, ¿no? De las condiciones o lo que de manera general nos plasman eh, para poder manejar esta parte de las crisis, pues son tres puntos muy importantes, ¿no? Cuando trabajamos con una crisis es muy importante la parte de la comunicación, cómo se comunica, cómo nos comunicamos, puede ser al interior de la organización, puede ser fuera de la organización, ¿no? Cómo lo transmitimos, cómo es esa imagen que, que, que expresamos o que enviamos hacia las personas, hacia nuestros proveedores, hacia nuestros clientes, y sobre todo esta parte de la confianza, ¿no? Que eso es lo que hace que se estabilice una crisis, se llegue a tener un manejo adecuado y generar una confianza sobre cómo se está resolviendo o cómo se va a resolver esa crisis para que entonces la organización y todas las demás organizaciones que están involucradas dentro de esta parte, dentro de esta etapa, pues se vuelve algo que se pueda establecer como una condición importante en el desarrollo de esta actividad y de esta crisis. Entonces, son tres puntos importantes, tres puntos básicos que se tienen que considerar, que se tienen que manejar para todo lo que tiene que ver la parte de el manejo de crisis. Ahora, una pregunta importante para ustedes es, por ejemplo, ¿cómo reaccionan ustedes ante una crisis? ¿Cómo ustedes reaccionan? ¿Cómo ustedes hacen esta reacción de de las crisis, de las condiciones que ustedes tienen? Me gustaría que lo pusieran en sus comentarios, me pusieran cómo reaccionan ustedes ante una crisis. ¿Se preocupan? ¿Ustedes son los responsables del manejo de crisis? O bien, ¿cómo su organización reacciona ante una crisis? Sabemos y hemos vivido pues diferentes tipos de crisis.
por ejemplo, hemos tenido, al menos en las partes donde se ha sentido, por ejemplo, hemos sufrido a veces de sismos, de huracanes, de inundaciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes como personas reaccionan ante una crisis? ¿Ustedes son los que controlan o manejan la crisis? ¿O hay alguien más, por ejemplo, en la familia o en la organización? Hay quien organiza esta parte, ¿no? Entonces, eso es importante y me gustaría que sí nos platicaran y los que no nos ven en vivo, pues de todas maneras nos platiquen, nos digan cómo manejan ustedes esta parte de la reacción de la crisis, cómo lo están llevando, cómo se va generando para también tener un contexto y saber cómo ustedes están enfrentándose a estas condiciones o estas situaciones que se presentan dentro de las organizaciones para ir generando esta transformación. Eh, Imagínense una situación, por ejemplo, se presenta un sismo, ¿no? Acabamos de vivir hace unos días, y precisamente fue un martes, tuvimos un sismo de magnitud importante. Y, por ejemplo, ¿ustedes cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron cuando sonó, por ejemplo, la alarma sísmica? ¿Se retiraron de sus oficinas? O si estaban en sus oficinas, los que están trabajando en casa salieron a la calle, ¿no? ¿Qué protocolo ustedes llevaron? O sea, imagínense un poquito esta parte, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes o qué hicieron ustedes? O bueno, recuerden qué hicieron en ese momento de que suena la alarma sísmica. O ya tienen ustedes, a lo mejor puede ser que ustedes tengan ya un protocolo establecido y decir, bueno, cuando suene la alarma sísmica, si estoy en mi casa, me dirijo a tal lugar, si estoy en la oficina me dirijo a tal otra parte, o simplemente pues a lo mejor nada más me dejo llevar, ¿no? A donde me diga el coordinador o el jefe de protección civil o las autoridades, ¿no? Entonces esa parte es importante que ustedes reflexionen un poco, que es también un poquito la idea de esta plática, de poder precisamente generar y establecer un rompimiento un poquito de que todos podemos manejar de alguna forma las crisis que se nos presentan, ¿no? Un dato que es importante que tenemos dentro de la industria es que el 97% de la industria de alimentos no tiene un plan adecuado, un plan desarrollado para las crisis. Lo vivimos hace unos meses cuando empezó la pandemia. Una de las condiciones y características es que en la mayor parte de los programas de manejo de crisis no se establece, ni se ha manejado, ni se establece lo que son crisis por pandemias. Entonces eso sorprendió pues a muchas organizaciones, a muchos gobiernos inclusive, que no pudieron reaccionar ante estas condiciones porque no estaban preparados, porque no lo habían considerado, que aunque ya se habían hecho algunos ejercicios y aunque se hubieran establecido algunas otras condiciones y características, no había habido una preparación y un desarrollo para estas características y estas condiciones. Entonces se vuelve importante cómo reacciona la organización ante estas crisis, ¿no? Cómo se establece, cómo se desarrolla, cómo aparece y cómo lo organizan, cómo se desarrollan dentro de sus organizaciones. Ya que hay dos aspectos. Generalmente se establecen dos condiciones para el manejo de crisis. Una sería reaccionar a la crisis y la otra puede ser cómo prevengo que aparezca esta crisis. Son dos enfoques que se tienen que establecer para poder darle un enfoque a las condiciones que nosotros estamos buscando. Entonces la primera parte puede ser, sí, aparece la crisis y entonces veo cómo lo resuelvo, ¿no? Esa puede ser una opción. La otra es cómo prevengo que aparezca la crisis. ¿Qué actividades preventivas realizo para prevenir que aparezca esta crisis? Entonces, son condiciones que las organizaciones tienen que tomar y tienen que tomar una decisión de cómo se hacen o cómo se establecen estas actividades. Una es la parte preventiva, es prevenir que va a aparecer, cuáles son los posibles escenarios, cuáles son las condiciones que puedan aparecer,
y establecer y hacer quizás medidas que puedan evitar que aunque llegue este impacto o aunque aparezca esta crisis, no se genere un impacto o un daño tan grande como el que se pueda presentar si no estoy preparado. La otra es decir, bueno, pues yo como no sé qué pueda pasar, ¿no? Entonces a lo mejor no me preparo y conforme aparezca, pues voy resolviendo los problemas, ¿no? Que ese es otro enfoque, que a lo mejor no es el más adecuado, porque entonces no sabemos qué puede pasar y nos metemos a un proceso de incertidumbre, que eso precisamente de lo que hablábamos, no vamos a poder generar esta confianza. La confianza que nosotros queremos transmitirle a nuestros proveedores, a nuestros clientes, desde el punto de vista de industria, o a lo mejor si ustedes son jefes de familia o son cabezas de familia, pues también tienen que transmitir, por ejemplo, esa confianza a sus familiares, a su familia. Ustedes pueden ser los responsables o pueden ser los líderes de sus grupos en la parte familiar, ¿no? Entonces, ese es cómo abordamos estas dos condiciones ante una crisis. Nos preparamos para prevenir o para disminuir los efectos de la crisis, o reaccionamos ante lo que suceda cuando aparezca esta crisis, ¿no? Entonces, son dos conceptos importantes para el desarrollo y cómo se evoluciona ante estas dos condiciones. Los tipos de crisis en general son cinco tipos de crisis. Por ejemplo, tenemos la crisis de operación. Esto ya hablando desde el punto de vista industria. Tenemos crisis por producto, crisis que se enfocan a la parte de protección civil, las crisis sociales y las crisis electrónicas. La crisis de operación tiene que ver, por ejemplo, con actividades que se están llevando a cabo en la planta, ¿no? Por ejemplo, accidentes, lesiones, caídas, a lo mejor fallas en procesos, algún equipo que no funcione, se pare, se descomponga, ¿no? Se tenga algún accidente, condiciones a lo mejor de desabasto, cuando no tenemos algún proveedor que se pueda presentar, ¿no? Faltas de servicios, necesitamos un servicio para arreglar un equipo, necesitamos un servicio para hacer a lo mejor algún análisis, algún mantenimiento y no tenemos ese servicio y entonces nuestra operación se ve afectada, ¿no? Entonces estos diferentes incidentes se enfocan, digamos, en la parte operativa, ¿no? En la parte de operación. ¿Qué hacemos y qué condiciones tenemos y qué puede generarse dentro de la parte operativa? Tenemos crisis que van enfocados, por ejemplo, a la parte de producto. Pero el producto, cuando ya el producto fabricado puede tener un problema, ¿no? Que puede ser a lo mejor un problema de calidad, a lo mejor de incumplimiento regulatorio, a lo mejor por cuestiones de que no se entregó a tiempo este producto, o que el producto no llegó, por ejemplo, puede ser que el producto no haya llegado a su destino por diferentes condiciones y características, y entonces nos enfocamos a la parte del producto, ¿no? Eh, Después tenemos, por ejemplo, la parte de protección civil, ¿no? Donde aquí generalmente pues, se enfoca a pues, todo lo que tiene que ver con este aspecto, por ejemplo, incendios, terremotos, problemas meteorológicos, inundaciones, contaminación a veces de mantos acuíferos, de contaminación por ejemplo, de los abastecimientos de agua, ¿no? O de contaminación ambiental, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una nube de cenizas, ¿no? Que cayeron aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, condiciones que pueden afectar de alguna forma las actividades, los procesos, las personas, las instalaciones, ¿no? Que nosotros tenemos que estar cuidando y procurando dentro de nuestra condición operativa, dentro de la organización. Esas son actividades importantes dentro de estas condiciones. En la parte social, pues tenemos generalmente lo que son hechas o relacionadas con las personas. En este caso, por ejemplo, que pueda haber, por ejemplo, asaltos, ¿no? De alguien llegue a robar a la organización. Secuestros, por ejemplo, que puede ser inclusive secuestros de personal clave dentro de la organización, donde se puede presentar y bueno, pues a veces las organizaciones no están preparadas para ese tipo de condiciones, ¿no?
A lo mejor puede haber manifestaciones, bueno, por ejemplo, ahorita en pandemia no hemos tenido muchas, pero a veces puede ser recurrente, o cierre de vialidades, que eso también puede ser, ¿no? A través, si una manifestación, pues puede a lo mejor generar disturbios, puede a lo mejor generar alguna revuelta. Hemos tenido y hemos visto ejemplos de condiciones, por ejemplo, de saqueos, ¿no? Que se han presentado, de destrozos en ciertos lugares por donde pasa la manifestación. Pero otro caso puede ser, por ejemplo, el cierre de vialidades, ¿no? Y pues va referenciado, por ejemplo, que si yo quiero entregar un producto y está cerrada la vialidad y no llego a tiempo, o no puedo hacer la entrega, o tengo un problema de desabastecimiento porque no llega el proveedor con la mercancía, la materia prima, etcétera, son problemas que se van generando. Y de alguna forma la organización tiene que estar prevenido para poder reaccionar o prevenir estas condiciones, y cómo va resolviendo estas eventualidades que se van presentando. Y finalmente, pues la parte de lo que serían las crisis electrónicas, que donde se puede presentar, por ejemplo, los hackeos, ingresos al sistema, ¿no? Contaminación con virus de las computadoras, ¿no? Y eso afectar la operatividad, se pueda perder a lo mejor el sistema de facturación, no podemos facturar, tenemos que esperar que llegue un técnico, o sea, fallas inclusive de los propios usuarios de dejar abierto o publicar o enviar información a zonas donde no está preparado la organización, o que pueda haber alguien que está buscando tomar esa información, que llegue un correo, por ejemplo, con una información que no debe de llegar a un proveedor o a un cliente, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones se pueden presentar desde el punto de vista electrónico, y la organización tiene que tener de forma recomendable, pues una forma de prevenir que estas cosas pasen, ¿no? Entonces, un buen antivirus, un buen un firewall para evitar estos ataques, ¿no? Cibernéticos que se pueden presentar. Una de las condiciones que mencionábamos nosotros en uno de los videos pasados era precisamente algo que se volvió muy común, que fue el home office, ¿no? Cada quien trabajaba desde su casa, puede ser desde su propia computadora o desde la computadora de la organización. Se llevaba la computadora de la empresa a su casa y podían trabajar. Quizás en ese sentido no hay mucho problema, porque a lo mejor pues la computadora ya está programada, tiene los controles necesarios, y bueno, pues solamente se conecta a una red. Pero si utilizas tu computadora en tu casa, que a lo mejor no tiene el mismo antivirus, no tiene las mismas protecciones, y vas a ingresar desde ahí a la organización, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones que hemos vivido y que se han presentado, pues pueden ser condiciones de donde se van abriendo puertas para que precisamente las organizaciones criminales o estos hackers puedan llevar a cabo estas actividades y extraer información, suplantar información, o inclusive en algunos de los casos, por ejemplo, ya en cuestiones operativas que están automatizadas, puede ser que se modifiquen procesos o se modifiquen inclusive parámetros ya de operación para que se puedan establecer. Entonces, esta parte sí es importante cómo lo están considerando, y qué actividades pues se hacen para poder hacer una prevención de estas condiciones. Ahora, ¿qué pasa en la industria de alimentos? En la industria de alimentos, aparte de estas condiciones y estas actividades que tenemos, ¿no? que hemos hablado, ¿no? La parte operativa, la parte de producto, la parte de protección civil, sociales, las condiciones sociales y electrónicas, tenemos digamos, dos crisis adicionales o dos crisis extraordinarias, ¿no? La parte de lo que sería la inocuidad, por ejemplo, donde aquí puede ser que se presente una contaminación de un producto que está en malas condiciones, que sí le puede causar un daño al consumidor, y bueno, pues eso pudiera entrar a lo mejor en la parte de producto. Entonces por eso por ahí lo dejamos en ese mismo bloque, porque va un poquito de la mano. O sea, un producto contaminado pues es un producto que tenemos que por ejemplo, aplicar un procedimiento de retiro, un procedimiento de trazabilidad de de este proceso, y que bueno, pues es algo que nos va impulsando y nos va llevando a que tenemos que tener ciertos cuidados y ciertas precauciones en esta parte. También tenemos la parte de Food Defense.
recordando que Food Defense pues tiene que ver con esta contaminación intencional, ¿no? Intencional de los procesos y de los productos. Y entonces pues aquí va un poquito de la mano y por eso está un poquito puesto entre lo que puede ser la parte social y la parte de protección civil, ¿no? Donde se puede presentar esta contaminación eh, establecida por una persona que tiene esta intención de generar la contaminación. Entonces, son digamos, los tipos de crisis, que en este caso para la industria de alimentos se abre un poquito esta gama y llegamos a tener hasta 7 tipos de crisis. Estas condiciones que se presentan o se van presentando de diferentes aspectos, ¿no? Tiene mucho que ver con las condiciones de la organización. Ahora, les preguntaba yo al principio, ¿cómo ustedes reaccionan como organización ante una crisis? ¿Qué es lo que ustedes hacen? O sea, ¿reaccionan a la crisis o previenen la crisis? Como se los comenté, pues lo ideal es llevar a cabo una prevención de esta crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues necesitamos prevenir que suceda esta actividad, necesitamos prevenir que qué actividades tenemos que hacer para poder prevenir esta crisis. Hay 4 aspectos importantes. El primero que sería prepararnos. Tenemos que prepararnos para una crisis. Una organización preparada va a poder resolver de una forma mucho más eficiente una crisis, va a poder tener un tiempo de reacción mucho más rápido para una crisis y entonces se va estableciendo esta condición, ¿no? Entonces, primero es anticiparnos a cualquier reacción. Ante cada escenario tenemos que tener una preparación. Les decía el ejemplo, que es una condición de protección civil y que pues se ha presentado en nuestro país y de alguna forma se ha desarrollado a estas condiciones y a estas actividades ante, por ejemplo, condiciones sísmicas, ¿no? Entonces se ha tratado de desarrollar programas de protección civil para estar preparados, para estar atentos ante estas condiciones. Es importante anticiparnos a estas actividades. ¿Cuáles son los escenarios? ¿No? Por ejemplo, tenemos un escenario de un sismo. Entonces, tenemos que prepararnos y ver cómo vamos a reaccionar como organización ante este sismo. ¿Qué acciones tenemos que tener? Tenemos personal preparado en protección civil para que haga esta actividad. ¿Cómo está entrenado? ¿Cada cuándo se entrenan? Cada cuándo hacemos simulacros, que lo hemos mencionado, lo menciono yo mucho en mis cursos cuando hablamos de estos temas, precisamente de cómo hacer simulacros. Me preguntaban en alguno de los videos anteriores, me preguntaban cuántas veces tenemos que hacer un simulacro. Pues las veces que sean necesarias para que tú como organización puedas reaccionar, estés preparado y te anticipes a cómo hacer estas actividades. Es un entrenamiento para hacer estas actividades, ¿no? También es importante estar al pendiente y tener en cuenta cuáles son las amenazas que se presentan en general dentro de la organización. ¿Qué situaciones se pueden presentar en estos tipos de crisis y poder ir estableciendo qué se presenta con esta organización? Hace muchos años yo fui a un curso, a una capacitación precisamente de estas actividades y algo que me llamaba mucho la atención y coincide mucho con lo que yo había vivido con algunos clientes ya, que era específicamente las condiciones por ejemplo, algo que puede ser tan simple como decir cómo nos preparamos o cómo la organización se prepara para por ejemplo, para un asueto o un puente, ¿no? de festivo, por ejemplo, no sé, un 16 de septiembre o un 1 de noviembre, que a lo mejor hay la costumbre de hacer un puente, ¿no? de asuetos, y que hay organizaciones que no están preparadas o no reaccionan o no tienen establecidos protocolos, por ejemplo, para designar si va a haber puente o no va a haber puente. Y que a lo mejor
dejan hasta el último momento o hasta faltando un día o faltando 2 días para tomar las decisiones si se van de puente o no se van de puente o a qué horas se van, si van a trabajar nada más mediodía o no. Entonces, esa falta de programación, esa falta de actividades se va repercutiendo en esta preparación, en que no sabemos en qué pasa, qué sucede y necesitamos tener esta información. Entonces, sí es importante llevar a cabo estas actividades, es importante evaluar los diferentes escenarios y prepararnos para reaccionar ante cada uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? También es importante tener un soporte, tener fuentes que nos puedan apoyar. O sea, entonces tenemos que tener también algo o alguien que nos pueda capacitar para que nosotros podamos reaccionar de una mejor forma. Esta parte es importante. Si nosotros no podemos, si nosotros no sabemos, tenemos que acudir a alguien que sí sepa, que nos pueda entrenar, nos pueda capacitar para llevar a cabo estas actividades. Igualmente, pues necesitamos un material y un equipo para poder hacer una respuesta ante estas condiciones. O sea, si nosotros nos preparamos y nos establecemos para, por ejemplo, un incendio, pues tenemos que tener equipo contra incendio, tenemos que tener una brigada contra incendio. Si nuestro lugar de trabajo tiene un riesgo de incendio o un riesgo de explosión, pues tiene que haber personal preparado, tiene que haber personal capacitado y el material para poder reaccionar. Puede ser que tengamos a lo mejor enfocándonos a la parte de inocuidad, pues tenemos un problema de inocuidad, tenemos un producto contaminado, por ejemplo, y entonces tenemos que tener un equipo que pueda reaccionar y pueda tomar decisiones y pueda recuperar ese producto para que no llegue al consumidor, cómo lo va a hacer, qué tipo de análisis tenemos, por lo menos tener los proveedores que nos pueden auxiliar para poder reaccionar ante estas condiciones. Inclusive si el problema va a cuestiones legales, por ejemplo, entonces tendríamos que tener pues un proveedor que conozca de la normatividad, que conozca de las leyes, que nos pueda ayudar a resolver y tomar mucho más rápido estas decisiones, ¿no? Que en un manejo de crisis se vuelve muy importante tener alguien que tenga la capacidad y tenga los conocimientos. No necesariamente los tenemos todos los conocimientos, pero hay gente que tiene esa especialidad y bueno, pues entonces lo tenemos que traer o tenemos que traer a varios y tomar inclusive opiniones de diferentes especialistas, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Entonces esas condiciones son muy importantes para el desarrollo y las condiciones específicas del desarrollo de estas crisis. También es importante, por ejemplo, conocer y tener la información de cómo se reacciona, de cómo se establece y cómo reaccionamos como organización ante estas actividades. Entonces, por ejemplo, necesitamos tener para reaccionar ante un producto contaminado, pues necesitamos tener una buena trazabilidad. Entonces tenemos que tener un procedimiento de trazabilidad, tenemos que hacer simulacros de trazabilidad, tenemos que saber cómo se reacciona ante esta trazabilidad, ¿no? Y como organización tenemos que tener esta información. ¿Para qué? Para que podamos tomar mejores decisiones. Esa es una de las características y condiciones, ¿no? Entonces, necesitamos tener un fundamento, información actualizada, información conocida. Yo no puedo tomar una decisión, por ejemplo, si no tengo el sustento o de la información de lo que está sucediendo en este momento fuera de la organización. Yo no puedo tomar una decisión de recuperar un producto si no sé en dónde está ese producto, a quién se lo vendí, si no tengo un lote identificado. Entonces, estas cosas que pasan y suceden son específicamente para estas actividades. Entonces, puede ser que se genere un mecanismo para actualizar la información, para que se tenga la información actualizada y que se vuelve importante para la toma de decisiones. Si yo no tengo esta información, no puedo tomar una decisión adecuada. O sea, es una condición importante. Entonces, sí necesitamos contar con información y necesitamos tener la información y el sustento para tomar las decisiones. Esa es la situación. O sea, en algunos ejemplos del manejo de crisis, se vuelve importante a veces tener, por ejemplo, el sustento estadístico, la información actualizada para entonces tomar una decisión. Si no lo tenemos, entonces no podemos tomar una buena decisión o la decisión que tomemos con esa información no va a ser suficiente o necesaria para tomar estas actividades. Y si no la tengo, pues tengo que ver quién la tiene o quién me puede ayudar,
quién me puede auxiliar precisamente para poder tomar estas condiciones, que puede ser inclusive ir con la autoridad o con organismos que se dediquen a hacer este tipo de estudios organizaciones que se dediquen o se enfoquen a establecer estas actividades, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer. Y además saber qué pasa y cuáles son las condiciones y cuáles son las consecuencias de estas actividades. O sea, qué va a pasar si tomo una decisión, qué va a pasar si tomo otra decisión o qué va a pasar si no hago nada, ¿no? Entonces, cuáles son las consecuencias de estas actividades y entonces toda esta información como conocimiento nos va a poder permitir tomar mejor una decisión. Y el cuarto punto importante o el cuarto, inclusive el cuarto pilar para la prevención de la crisis es difundir y conocer qué tenemos que hacer, cuáles son las condiciones y características de el manejo de crisis que tenemos dentro de la organización, de este programa que tenemos, para que entonces podamos generar precisamente una actividad importante, toda la organización esté enfocada a solventar esta crisis y que conozca este procedimiento. Esté el personal involucrado para poder desarrollarlo, entrenarlo, capacitarlo, involucrarlo en estas actividades, porque va a ser importante a veces la forma en la cual se genera, ¿no? Y ustedes pueden ver algunos ejemplos donde tiene que haber este compromiso y la unidad como organización. Y entonces cuando la organización tiene este compromiso y esta unidad, entonces sabe, por ejemplo, que puede haber una confianza en esta organización, ¿no? Porque todos están unidos, todos tienen el mismo concepto, están enfocados en la misma solución de problemas y entonces se va generando esta confianza que se necesita. Entonces es un factor muy importante esta difusión y este conocimiento de las actividades y de los planes, ¿no? Porque eso al final nos va a dar esa confianza, ¿no? Entonces, no puede ser que una parte de la organización, por ejemplo, hable o sea la vocera y diga y dé una información y que después otras áreas dentro de la misma organización den otras informaciones que son diferentes, que son contrarias, que no se pueden observar y entonces esto no nos va a generar una confianza, porque entonces va a decir unas partes opinan de una forma, otras partes opinan de otra y son de la misma organización. Y eso es cuando veo la capacitación del manejo de crisis, precisamente es un punto muy importante. O sea, cómo vamos a hacer esta difusión, cómo vamos a dar esta comunicación, que no todos podemos salir y no todos podemos hablar. Tiene que ser una persona que sea la persona designada por parte de la organización, que tiene que tener experiencia, que tiene que tener conocimiento, que tiene que tener la habilidad para hablar con los medios. No todas las personas pueden hablar con los medios. Entonces, por eso se designa el vocero y entonces es quien se encarga de llevar a cabo esta información, de transmitirla de forma adecuada para que pueda generar esta confianza y toda la organización o guarda silencio o no opina o opina exactamente lo mismo, pero la organización tiene que estar en ese conjunto de poder generar esta confianza, porque eso es lo que va a generar al final ante los clientes, ante los proveedores, generar esta confianza, ¿no? que se vuelve importante dentro del desarrollo de estas características, ¿no? Estos cuatro puntos, estos cuatro pilares son importantes para la prevención, son importantes para poderlo desarrollar. También es importante estar atentos a las actividades que se van presentando de manera normal, cotidiana, ¿no? antes de que se presente una crisis, que nos va dando precisamente un contexto, una información. Los sistemas de gestión hablan de contexto. Muchos no entienden para qué se hace la parte de contexto, pero es el conocer la organización, es conocer estas condiciones que se van presentando para poder establecer qué se puede presentar, qué condiciones se están estableciendo. Yo se los comento mucho en la parte de las organizaciones. Yo no veo no conozco a veces organizaciones, por ejemplo, que no estén al pendiente de las condiciones financieras, ¿no? que se puedan presentar a nivel internacional. Simplemente operaciones que se tienen que llevar a cabo de forma rutinaria o general, pues necesitamos a veces saber el precio del valor del dólar, ¿no? Entonces, por lo menos
alguien dentro de la organización, no quiero decir que toda la organización tiene que estar pendiente del precio del dólar, pero alguien, las personas encargadas, del área de finanzas o del área de contabilidad o la dirección, es quien se encarga de estar monitoreando cómo está el dólar, cómo está fluctuando. Si vamos a hacer una adquisición en dólares, pues a lo mejor tienen que estar viendo cómo es. Entonces no pueden vivir aislados, la organización no puede vivir aislada de esas actividades. También los vecinos es algo importante. ¿Qué relaciones tiene la organización con sus vecinos? En muchos casos, los vecinos nos pueden meter en una crisis porque puede ser que ellos tengan actividades de riesgo, que ellos puedan tener alguna acción que nos afecte a nosotros. Y conozco muchos ejemplos de que pues es que el vecino se inundó, el vecino no pues no desasolvó su drenaje, entonces se inundó y se nos pasó todo lo que de su área hacia nosotros, o el vecino es una cementera y genera demasiado polvo y entonces ya me pasó el polvo, ya me tapó los filtros de mis sistemas de aire, etcétera. O sea, son condiciones que tenemos que estar al pendiente de estas actividades, conocer quiénes son nuestros vecinos, cómo están funcionando, y igualmente de lo que sucede a nivel internacional, a nivel mundial, de estas tendencias que se presentan, ¿no? O que puede haber que nos puedan afectar en nuestro negocio o no. Igualmente en las condiciones ambientales, meteorológicas, como les decía yo ayer, o sea, llegó una alerta de que podía caer ceniza aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues entonces había que tomar ciertas precauciones, había que tomar ciertas características y como organización pues tenemos que también tener pendientes si eso nos puede afectar o no. ¿Qué actividades nos pueden afectar? Un huracán nos puede afectar. Estamos en zona sísmica, estamos en una zona de riesgo de huracanes, estamos en una zona de inundaciones. ¿Cómo se presenta? Y entonces tener estas acciones preventivas para evitar las diferentes actividades. E igualmente la parte social, o sea, la parte de cómo está la organización conviviendo con la comunidad, con los vecinos, estamos en una zona donde, por ejemplo, hay muchos asaltos, estamos en una zona donde hay robos, ¿no? Y qué acciones tenemos como organización para proteger de estas condiciones. Entonces, son condiciones que se van presentando y se van desarrollando para tener estas actividades y estas condiciones. Entonces, es importante ir generando estas condiciones y bueno. Ahora bien, estas son las actividades que nosotros vemos desde el punto de vista de lo que serían la prevención. Ahora, desde el punto de vista de manejo, pues tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que nosotros haríamos para, una vez que se presenta esta crisis, cómo nos vamos a enfrentar a esta crisis, ¿no? Entonces, son 5 puntos, ¿no? O 5 pasos que lo tenemos que hacer. Primero tenemos que tener un equipo. Este equipo es un equipo que debe estar preparado, es un equipo que tiene que estar organizado y capacitado para poder manejar y enfrentarse a una crisis. Es importante que este equipo, pues generalmente sea quienes puedan tomar decisiones dentro de la organización, y puede ser que haya personas dentro de esta que sean personas que puedan apoyar técnicamente a este equipo. Entonces el equipo se debe de conformar así. En otros sentidos, o por ejemplo en el equipo HACCP, pues, hablamos ahí de que puede haber personal operativo, personal de mantenimiento, gente con experiencia dentro del proceso, pero que aquí necesitamos que se tomen decisiones y que se tomen decisiones porque es importante en cuestiones de tiempo cómo reaccionamos. Entonces el equipo tiene que ser ejecutivo, es un equipo que tiene que tomar decisiones y también tener apoyo de expertos que pueden ser internos o pueden ser inclusive externos para poder reaccionar lo más rápido posible. En cuestiones de crisis, la forma en la que nosotros reaccionamos se vuelve importante para poder establecer. Y como organización tenemos que reaccionar y tener personal adecuado, y como les decía yo, puede ser que no seamos expertos, pero saber quién nos puede apoyar para hacer este tipo de actividades. Una vez que está el equipo conformado, una vez que el equipo está reunido, entonces se tiene que analizar la situación, qué es lo que está pasando. Entonces, cuáles son las condiciones, cuáles serían las consecuencias, y de esta forma establecer una reacción, una respuesta ante esta crisis que ya se desarrolló.
¿A través de qué se va a hacer? A través de un plan. Este plan nos va a tener los pasos a seguir, las actividades. El paso cero, que siempre les menciono yo en el plan, es la contención. Tenemos que contener la crisis. Tenemos que establecer algo para que la crisis no siga avanzando, la crisis no siga creciendo y se salga del control. Entonces, bueno, o no se, o se expanda más el daño que se puede ocasionar. Entonces, por eso siempre los que se encargan de estas actividades, lo que nos dicen es, el paso cero es precisamente la contención. Tenemos que hacer algo para que esto no siga impactando, no siga causando daños. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de crisis que se presente, pues para evitar que el daño sea mayor, entonces lo primero que tenemos que hacer es un procedimiento de contención. Después ya las soluciones, y de ahí vamos generando y generando las diferentes actividades de este plan y dando respuestas para que ir haciendo las correcciones o las diferentes actividades para poder generar. Pero va a ser muy importante ese plan, va a ser muy importante cómo lo desarrollamos y que a lo mejor ese plan inclusive puede ser que se modifique por las diferentes condiciones, pero que el plan, si ya tuvimos una primera contención, puede ser que el plan pueda generarse, pero ya sabemos que el impacto no sigue creciendo, pero se va generando, se va estableciendo estas condiciones. También se vuelve importante, lo mencionamos anteriormente, lo hemos mencionado, es la parte de la comunicación. La comunicación es importante, es fundamental en un manejo de crisis, cómo nos comunicamos con nuestros clientes, cómo nos comunicamos con nuestros proveedores, cómo nos comunicamos dentro de la organización, cómo le transmitimos la crisis que estamos pasando adentro de la organización. Que a veces sí nos importa mucho la imagen de la organización, nos importa mucho a lo mejor avisarles a nuestros clientes, pero de forma interna no lo hablamos, no lo mencionamos. ¿Qué sucede con esto? Entonces el personal operativo o algunas áreas dentro de la organización no se dan cuenta que está pasando. Y entonces cuando se necesita precisamente tener una unidad, tener una forma de hablar o de reaccionar, no se genera esa confianza. ¿Y qué es lo que se demuestra? Que no tenemos el control de estas acciones. Entonces, al no tener ese control, hay una desconfianza y por lo tanto la contención no nos va a servir. La contención se empieza a perder o se puede desbordar, ¿no? Entonces, por esa razón se tiene que generar un plan, un programa, una sola voz para que esa voz sea quien vaya desarrollando. ¿Qué pasa en algunos casos? Que cuando no se hace una planeación de forma adecuada, cuando no hay un personal capacitado para un manejo de crisis, entonces empieza a haber diferentes versiones de la misma historia. Y entonces no hay una confianza. Entonces cada área o cada departamento o cada persona tiene su propia historia, tiene su propia versión y entonces no se genera una confianza y se puede generar un problema de control de la situación. Y entonces ha habido muchos ejemplos a nivel mundial y a nivel nacional que hemos tenido donde precisamente no hay esa confianza, no hay ese control. Entonces lo que se demuestra es que pues no está funcionando ese manejo de crisis o no hay un buen manejo de crisis. Entonces por eso es muy importante el trabajar y el desarrollar los planes. Es muy importante hacer simulacros. Hace algunos años, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ellos hacían, en este caso la FDA, hacían simulacros, por ejemplo, para establecer condiciones como las que hoy estamos viviendo de la pandemia. Cuando hay una sobresaturación de los hospitales, ¿qué otros lugares pues, se pudieran utilizar como hospitales o lugares para atender a las personas enfermas? Y al final estas condiciones, por ejemplo, en Estados Unidos han funcionado hasta cierto punto, pero porque ellos hicieron parte de esta prevención. ¿Sí? Otras condiciones que se presentan en el control de Estados Unidos ha permitido que haya una mayor diseminación de la pandemia que estamos viviendo, pero que desde el punto de vista hospitalario ellos están protegidos porque las organizaciones lo trabajaron, los estados, los condados trabajaron con estas condiciones junto con la FDA y se prepararon para reaccionar. Entonces, digamos, ese plan de reacción estaba bien hecho. Lo que no funcionó, pues fue el plan de contención. Entonces, bueno, pues ahí es porque las cabezas de la organización no supieron
generar esa confianza, no supieron comunicar las condiciones que eran importantes para llevarlo a cabo. Y por eso les decía, tiene que haber un solo vocero, tiene que haber una sola persona que se encargue de dar la opinión, que se encargue de hacer las respuestas, que se encargue de enfrentarse a lo mejor a los medios de comunicación para que se pueda generar estas actividades y condiciones importantes. Y finalmente, pues regresar a la normalidad, ¿no? Es regresar a la normalidad en la forma que se pueda establecer, ¿no? De las diferentes personas, de las diferentes áreas, para poder lograr y generar que hemos terminado y que se ha terminado la crisis, ¿no? En qué condiciones estamos, qué correcciones hicieron, qué correcciones tenemos que hacer, qué cambios tenemos que hacer y notificarlo. Otra vez se vuelve muy importante la parte de la comunicación. Cómo lo comunicamos dentro de la organización, cómo lo comunicamos fuera de la organización, ¿no? Esta información se vuelve importante para llevar a cabo estas actividades y generar la comunicación de las organizaciones. De forma preventiva, para la industria de alimentos, es tener la información del producto, tener la información de la trazabilidad, tener la información del lote, generar y tomar decisiones de manera muy rápida, así como encontrar y generar los programas de retiro necesarios, saber y conocer el destino del producto. Lo mencionamos anteriormente. Esta información es importante para la industria de alimentos. Cuando se presentan problemas de inocuidad, cuando se pueden presentar a lo mejor un problema de food defense, debemos tener esta forma en reaccionar y establecer cómo vamos a generar estas actividades y estas reacciones y poder tener un plan mucho más adecuado, enfocándonos siempre en estas actividades. Es muy importante para las diferentes organizaciones evitar la recurrencia y estar siempre preparados. Este es un consejo y es una condición importante para todas las organizaciones. Nos hemos enfocado a la industria de alimentos porque la mayoría de ustedes trabajan en la industria de alimentos, pero si tú no estás en el área de alimentos, estás en alguna otra industria o en alguna otra organización, también es importante, o sea, es importante que estés preparado, que es importante que tu organización esté preparada para poder evitar que una crisis tenga un mayor impacto. Las organizaciones que se han preparado, las organizaciones que tienen programas, a veces son las que han tenido más problemas, pero no porque no tengas un problema quiera decir que no esté funcionando. Entonces sí hay que prepararse, hay que aprender también de los errores, hay que aprender de los errores de otras personas y estar preparados precisamente para generar esta respuesta adecuada y estas condiciones necesarias. Yo no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos platicado. Les recuerdo que si nos estás viendo no en vivo, si nos estás viendo ya de forma diferida, nos puedes poner abajo tus dudas, tus comentarios, nos puedes mandar un mensaje directo y te tratamos de apoyar y ayudar resolviéndole tus dudas. Ok, bueno, de cualquier forma, les recuerdo que nos pueden seguir las diferentes redes sociales. Les recuerdo que estamos pues, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, como es ahorita. En YouTube también, estos videos de Facebook los estamos subiendo a YouTube también de manera periódica. Algunos que están un poquito atrasados los estamos terminando de subir y los vamos a ir estrenando en estos días. Y bueno, si tienen alguna duda adicional nos pueden mandar un mensaje directo
a las diferentes cuentas o nos pueden escribir al correo de servicios. Y visitar también, nos invito a que visiten la página. Gracias a Rosy, gracias a Luis que están aquí conectados. También tenemos WhatsApp, también les podemos apoyar con las dudas directamente a través de WhatsApp. A veces nos funciona más estas actividades para poderlos reaccionar. Y bueno, pues si no tienen dudas, pues yo les agradezco también pues que hayan estado con nosotros durante esta transmisión. Y sabemos que nos vemos el próximo martes aquí en las transmisiones que tenemos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y pues nos vemos pronto y espero que nos escriban si tengan sus dudas, también qué les pareció y bueno, si quieren algún otro tema en específico también nos lo pueden mandar un correo o algún mensaje directo. Estén pendientes, vamos a tener un poquito más de contenido en nuestras redes sociales ya de forma periódica y pues les agradezco mucho. Mi nombre es Esteban Díaz y nos vemos la próxima semana. Gracias.